Hay que corregir los defectos originarios, los defectos de diseño, los de funcionamiento y los sobrevenidos. Entre los primeros, yo coincido con Javier, la articulación del Senado, la delimitación de competencias con claridad, siguiendo, por ejemplo, los criterios establecidos en el Tratado de Lisboa, y la introducción de los criterios básicos de financiación autonómica. Los de funcionamiento son los que hemos observado que se manifiestan clarísimamente en el grado de conflictividad que hay en el Tribunal Constitucional, porque no existe un mecanismo de coordinación horizontal y vertical entre las comunidades autónomas, ni se ha especificado con claridad la cara y la cruz de los principios que rigen un Estado complejo, la lealtad constitucional y la coerción federal. Y dentro de los defectos sobrevenidos, los que no pudimos tener en cuenta en 1977, son determinados derechos nuevos, protección de datos, biomedicina, derechos políticos inéditos, transparencia, buena gobernanza, derechos sociales que ha hecho la crisis y, sobre todo, un gran título que tenga en cuenta que en el 77 no estábamos en la Unión Europea y ahora sí estamos en la Unión Europea. Y hay que definir con claridad cuál es el papel de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas que hay que llevar a Bruselas y en la ejecución de las políticas comunitarias. Me dice usted, ¿es posible o no es posible? Yo creo que aquí hay que aplicar los tres principios que nos permitieron hacer la Constitución en el 77. Primero, el procedimiento. Cualquier reforma debe hacerse de la ley a la ley. No caben en el Estado de Derecho atajos. Segundo, el método, que es el consenso, como mínimo entre los grandes partidos constitucionales. A mí no me parece tan difícil llegar a un acuerdo entre Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista. Y se puede hacer un acuerdo dejando de, y yo lo digo con la al mirada también... al que se incorporarían luego los otros partidos, pero yo creo que ese es el núcleo fundacional. Antes decía los datos, 8 de cada 10 catalanes votarían hoy no a la Constitución, según el último Es que CEU. probablemente haya que reformar la Constitución, y yo estoy de acuerdo en que hay que reformarla en un sentido federal. La configuración del Senado, que yo entiendo, la delimitación de competencias, la financiación autonómica, tienen carácter federal. Solo hay una salvedad, que carácter federal no quiere decir incluir el derecho de autodeterminación, cosa que no incluye ninguna constitución escrita del mundo salvo dos, Etiopía y San Cristóbal en Nieves. Hecha esa salvedad, es obvio que todas las propuestas a las que yo me apunto tienen carácter federal. La delimitación de competencias tiene que hacerse de acuerdo con los criterios federales como están en el Tratado de Lisboa. Y la financiación autonómica tiene esperas de que haya una cesta de impuestos que estén a disposición exclusiva de las comunidades autónomas para que puedan financiar aquellos servicios que no se consideren comunes o un nivel de servicios que sea superior al que nos podamos permitir el conjunto. Por tanto, en eso estamos de acuerdo. Federal sí, pero siempre que federal no se entienda que incluye o apadrina el derecho a la autodeterminación. No lo incluye la Ley Fundamental de Bonn, no lo ha interpretado así que en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ya en Texas versus White, que me parece que es de 1868, hecha esa salvedad, claro que hay que avanzar en un criterio federal, pero el criterio federal tiene, insisto, dos principios: la lealtad federal, que es lo que ha faltado, y los mecanismos de coerción federal para aplicarse cuando esa lealtad federal no se respete. Claro, es decir, es que aquí, en este país, todo dura 40 años y esta Constitución, es decir, la restauración duró de verdad entre 1876 y 1917. A partir de ahí los grandes partidos del turno se empiezan a debilitar, a dividir, a fragmentar, ya no hay un solo acuerdo y acabamos donde acabamos. La dictadura duró 40 años y esta Constitución ha durado 40 años, es decir, es que toca esa reforma. Y yo creo que sí se puede llegar a un acuerdo entre Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular, y probablemente luego sea posible, cuando esa estructura esté hecha, que se añadan otros partidos, incluidos partidos de ámbito territorial. Pero si no lo hacemos ahora, pues insisto, después de las siguientes elecciones va a ser todavía más difícil.